Bien, una vez que usted ha terminado de realizar su investigación o, más comúnmente, ha terminado de realizar la práctica experimental de laboratorio en el colegio y tiene sus datos, se encuentra con el problema de cómo presentarlos. Entonces aquí hacemos referencia básicamente a la sección de resultados y análisis de datos. Entonces, hay en general tres modos de presentar los datos, ya sea en forma de texto, en forma de tabla, en forma de figuras, y adicionalmente tenemos que analizar cuándo y cómo vamos a emplear cada una de esas formas, es decir, el uso. Para no extender demasiado esta presentación en YouTube, vamos a enfocar este video exclusivamente al uso del texto y al uso de las tablas. Y en el siguiente video de esta serie vamos a hablar de las figuras, que es como lo más extenso. Y en el tercero, sí vamos a hablar del uso. Teniendo claro esto, entonces vamos a hablar de los textos. Los textos evidentemente son un código alfanumérico en el cual uno va a expresar ciertas ideas. Sin embargo, estas ideas también pueden incluir los datos numéricos que obtuvimos. Entonces, ¿cuándo vamos a usar textos para expresar los datos numéricos que hemos obtenido? Cuando son uno o dos datos muy concretos, muy cortos que se pueden introducir fácilmente en una idea textual. Por ejemplo, la productividad de las semillas fue mayor en las plantas sometidas a una radiación solar total que aquellas sometidas a una radiación filtrada. Podemos observar que aquí tenemos dos intervalos de confianza. Sin embargo, aquí nos quedaría la duda de si estamos trabajando con una desviación estándar o con un intervalo de confianza generado por una t-student a ciertos grados de libertad. Por esta razón, después de colocar el segundo intervalo de confianza, el autor nos presenta el valor teórico de la t-student y los grados de libertad con los que se obtuvo. Por lo tanto, este es un intervalo de confianza de t-student y no de desviaciones estándar. En caso de que fuera una desviación estándar, hay que plantear después de este punto y coma en texto, decir que los valores para las incertidumbres son desviaciones estándar. También hay que destacar que el texto se puede emplear para citar datos desde una tabla o una gráfica. Esto se hace cuando usted plantea ya sus datos en tablas y gráficas, pero necesita volver a recordar datos puntuales un, que son una parte de una tabla o una gráfica más extensa. Y esto sucede especialmente en el análisis de datos. Por ejemplo, en la tabla 1 podemos ver cómo el intervalo de confianza para el crecimiento con el fertilizante con base en nitrógeno 25,4 más menos 6,5 centímetros obtuvo menores resultados que los obtenidos con un fertilizante con una mezcla de nitrógeno y fósforo, tal como podemos ver en la tabla 2, que fue 65, más menos 3,5 centímetros. Si lo notan, esta expresión de acá comete un error y es el de no establecer con claridad de qué estamos tratando en esta incertidumbre. ¿Estamos tratando con una t-student o con una desviación estándar? Para evitar ese error es conveniente colocar al menos una nota aquí a la derecha y aclarar en qué consiste esa incertidumbre para evitar confusiones o que nos rechacen el artículo o que el evaluador nos coloque ahí una observación. Bien, aclarado lo de los textos, viene el asunto de las tablas. Las tablas las vamos a emplear cuando tenemos muchos más datos. Entonces, las tablas evidentemente nos van a presentar una lista de datos. El lector debe hacer el esfuerzo para interpretar esos datos y su contexto. Se deben presentar más de 3 pero menos de 20 datos. Por lo general, en las tablas que se pueden ver en los artículos de investigación, estas rondan entre los 6 y los 10 datos. Es muy raro encontrar tablas extensas, pero también existen.
Sin embargo, cuando nos pasamos ya de 20 datos, o cuando queremos presentar de una forma mucho más clara al lector sin que él tenga que hacer un esfuerzo de interpretación tan grande, vamos a usar las figuras. Pero ese es un tema posterior. En un informe de laboratorio siempre deberían estar presentes. Y de hecho, para los informes de laboratorio del el presente curso, siempre me van a mostrar la tabla de datos que se obtuvo directamente de la práctica de laboratorio. La razón de esto es que se necesitan los datos de la tabla para generar una gráfica y evidentemente se necesitan los datos de la tabla para evaluar que la gráfica esté bien hecha. Bien, teniendo claro estos datos aclaratorios, vamos a ver en qué consiste una tabla formal. Todos creemos saber cómo hacer una tabla de datos. Sin embargo, en un artículo científico y en un informe de laboratorio formal, las tablas deben tener las siguientes partes. Deben tener un nombre, una leyenda, deben tener categorías en filas y columnas, deben tener datos, deben tener separadores y una nota al pie. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de esas secciones. Primero que todo, el nombre. El nombre de la tabla se coloca arriba de la tabla y se puede colocar como si fuera un título, como en esta tabla, o como un nombre a la izquierda de la leyenda, como en esta otra tabla. El nombre de la tabla siempre va a ser tabla y a la derecha se coloca un numeral arábico que comienza en 1 y termina en el número de tablas que usted haya empleado. Cuando se va a citar en el texto la tabla, usted la va a nombrar como tabla 1, tabla 2, tabla 3, los datos de la tabla 4, tabla 6, lo que sea. Un detalle importante es que cuando usted la coloca como título separado de la leyenda, el nombre no va a tener un punto al final, pero cuando usted la emplea como una expresión a la izquierda de la leyenda, va a necesitar un punto que separa el nombre de la tabla del resto de la leyenda que se encuentra a la derecha. Bien, la siguiente parte de una tabla es la leyenda. La leyenda nos va a indicar en términos generales en qué consiste la tabla y su función es la de ser algo así como un título extendido. Las tablas no llevan un título textual como tal. Simplemente se les da el nombre tabla 1, tabla 2, tabla 3 y en la leyenda se dan las ideas generales para poder entender en qué consiste la tabla. Por ejemplo, en esta tabla tenemos que es la cantidad de citas, índice H y colaboración internacional en 10 países principales productores de ciencia en Latinoamérica para el periodo de 1996 y 2008. Entonces, básicamente, esta tabla nos dice qué tanta es la producción científica de los diferentes países. Y podemos ver que Brasil, México y Argentina son los que se encuentran a la cabeza, mientras que los últimos países son Puerto Rico, Uruguay y Perú. Y bien, esto de la leyenda entonces nos trae al asunto de las categorías. Un detalle antes de la leyenda y tal vez el más importante. Tanto la leyenda como el nombre de la tabla se van a colocar arriba de la tabla, siempre arriba de la tabla. Esto es una regla fundamental, estricta. Ustedes no se imaginan la cantidad de artículos que se devuelven porque no se respeta ese detalle. Entonces, la leyenda y el nombre de la tabla siempre se va a colocar arriba. Ahora sí vamos con las categorías. Las categorías siempre se van a colocar en la primer fila de la tabla y en la primer columna de la tabla. Entonces, por ejemplo, las categorías en la primer fila de la tabla son el país,
los documentos citables, las citaciones, o sea, las veces que alguien revisa un artículo que produce algún científico de un país, número de citaciones por documento, eso quiere decir que un artículo es leído muchas veces o pocas veces, porcentaje de colaboración internacional y el índice de publicaciones, que es un valor estadístico que no nos importa en estos momentos. Lo que nos importa es precisamente que en la primera fila van a haber una serie de categorías que nos va a ayudar a entender en qué consisten los datos. Ahora, si nos devolvemos a la primera categoría de la fila, que es el país, vamos a tener las categorías de la primera columna. Entonces, esto va a ser como las repeticiones, individuos, sobre los cuales estamos midiendo las siguientes categorías. Entonces vamos a tener Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Uruguay y Perú. El siguiente aspecto de una tabla son los datos. Los datos son la razón de ser de una tabla y la parte que en realidad porta la información que estamos buscando. Entonces, ¿qué aspectos deben tener las tablas? Por lo general, las tablas únicamente deben portar información significativa. Eso quiere decir que si dentro de nuestra tabla hay varios números expresados en notación científica, o mejor dicho, todos los números están expresados en la misma notación científica, entonces en la tabla, en el cuerpo de la tabla, solo vamos a expresar el coeficiente significativo. Y en la categoría, en un paréntesis abajo, se colocan una nota aclaratoria para expresar el resto de la notación científica que se esté empleando, que afecta a todos los miembros de esa misma columna. De este modo, las tablas se nos van a hacer mucho más compactas, mucho más concretas y mucho más elegantes. Por lo general, en los datos de las tablas no colocamos unidades. Sin embargo, en esta tabla se expresa la unidad porcentual. Sin embargo, este porcentual acá estaría implícito aquí mismo en la categoría de la tabla y por lo tanto este valor, esta unidad no debería presentarse, ya que es altamente redundante. Entonces, en una tabla lo ideal es que coloquemos únicamente las cantidades significativas, sin unidades y sin el resto de un componente de una notación científica. Y esas cosas se colocan justo por debajo de el nombre de la categoría que se está estableciendo en la primer fila. Adicionalmente, los separadores. Estamos acostumbrados, evidentemente porque trabajamos en cuadernos cuadriculados, a emplear un separador completamente cuadriculado. Sin embargo, esto no es necesariamente requerido. Los separadores mínimos que sí necesita una tabla formal son los separadores que nos van a separar la leyenda de la primer fila, la primer fila del resto de filas de la tabla y el último separador que nos va a separar los datos de la tabla de las notas del pie. Evidentemente son solo 3 separadores horizontales los que se necesitan como mínimo en las tablas formales. Y de hecho la mayor parte de las tablas en revistas científicas se expresan en este formato simplificado. El último aspecto de una tabla es la nota al pie. La nota al pie se emplea o para determinar que se sacó la tabla de un libro o de una revista científica de un trabajo que no hicimos, o para establecer notas aclaratorias y explicar códigos que se emplean. Esto se debe a que muchas veces las categorías que colocamos, especialmente en la primer columna, no son nombres completos, sino símbolos para categorías más largas. Entonces, por ejemplo, en esta otra tabla,
Entonces podemos observar que aquí tenemos el nombre de la tabla y como se pueden dar cuenta también podemos emplear numerales romanos para el nombre de la tabla del consecutivo, pero lo más común y lo preferible es que se empleen números arábigos. Por lo tanto, sería preferible en este caso que colocáramos como nombre tabla número 2. Entonces, en esta tabla nos dicen que tenemos valores medios, o sea, promedios, desviaciones estándar, contrastes entre grupos antes y después de tratamiento. Entonces, para entender esto, contrastes entre grupos va a ser un tratamiento estadístico. Hasta ahora el único tratamiento estadístico que hemos visto es la t-Student, pero existen otros tratamientos y uno de los más comunes que se emplea aquí es la F de Fisher. Opera de un modo muy similar, hay que introducir los datos en una serie de ecuaciones y luego el dato que se obtiene se contrasta con un valor en una tabla estandarizada. Pero el punto es el siguiente, si observan las categorías que se tienen en la primera columna, todas estas categorías son códigos y esos códigos deben aclararse, ya sea ya sea o en la leyenda o como nota al pie. Otra cosa que se emplea en la nota al pie son los llamados. Observen que aquí en los datos hay unos asteriscos. Esos asteriscos son los llamados para leer en la nota al pie. Entonces, si tenemos un solo asterisco en uno de los llamados, aquí tenemos un solo asterisco, vamos a buscar en la nota al pie donde esté un solo asterisco. Y un solo asterisco nos indica el valor de P o probabilidad de que hayamos cometido algún error en el cálculo del contraste estadístico. Entonces aquí tenemos una probabilidad del 0,05, lo que equivale al 5%. Eso quiere decir que tenemos una certeza del 95%. Para los de doble asterisco, nos vamos para el tratamiento que tiene doble asterisco en la nota al pie. Obsérvenlo acá. Y tenemos un P de 0,01. Eso equivale a que tenemos una certeza de que realizamos el procedimiento correctamente de un 99%. Y el tercer asterisco, el de 3 asteriscos, que es este de acá, nos dará una certeza del 99,9%. Entonces, los asteriscos se emplean para realizar notas aclaratorias en la sección de la nota al pie, que en las tablas se va a colocar abajo. Los códigos que se encuentran en cada una de las categorías se pueden colocar o en la leyenda, que es preferible, o también en la nota al pie. Ahí usted decidirá dónde los coloca, dónde se ven más bonitos. Lo cual nos trae al último aspecto de las tablas, y es que su diseño depende exclusivamente de su creatividad. Y el objetivo con el cual usted debe diseñar una tabla es que el lector pueda tener acceso a los datos fácilmente. Bien, espero que les haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima presentación.